acabó con Calderón. Claudia Sheinbaum, con una determinación implacable, desmanteló el legado del expresidente en cuestión de minutos. En un momento crucial para la historia de México, Sheinbaum no se guardó nada. Expuso cómo Felipe Calderón había permitido que su gobierno fuera tomado por la corrupción y los acuerdos con grupos criminales. Con palabras llenas de convicción, Sheinbaum humilló públicamente a Calderón, señalando cómo fue incapaz de asumir su responsabilidad. El hombre que alguna vez se presentaba como un héroe en la lucha por la seguridad quedó desenmascarado como el principal artífice de un sistema podrido desde sus cimientos. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Lo humilló. Claudia Sheinbaum, con una fuerza arrolladora, se plantó ante los medios y no dejó lugar a dudas. Felipe Calderón había permitido que los más peligrosos grupos criminales penetraran el núcleo de su gobierno. Cada palabra de la presidenta era como un martillazo en el legado del exmandatario, especialmente a recordar la reciente sentencia de más de 38 años a Genaro García Luna, el hombre que Calderón puso al frente de la seguridad de México. Este fallo no es menor. Habla de la decadencia y la degradación que sufrió nuestro país bajo su mando. Declaró con firmeza, subrayando cómo las sombras de aquellos pactos habían costado la estabilidad y la vida de miles de mexicanos. Sheinbaum no se detuvo allí. Con una mezcla de ironía y firmeza, dejó claro que el cinismo de Calderón, al tratar de desvincularse de las actividades ilícitas de García Luna, no tenía límites. Ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta de lo que hacía su hombre de confianza, comentó con mordacidad. Sheinbaum desenmascaró la falacia con un gesto de desdén. Calderón había dejado el país a merced de quienes operaban en la ilegalidad, y esa era una verdad ineludible. La nación no podía ni debía olvidar lo que había sucedido en ese oscuro capítulo de su historia. Durante su sexenio, Calderón promovió una política de seguridad que, en lugar de combatir a los criminales, terminó por abrir las puertas del gobierno a sus oscuros manejos. Con cada acción, según las palabras de Sheinbaum, la administración del expresidente se hundió más en la decadencia, arrastrando a México a una espiral de violencia que aún no ha sido superada. El caso de García Luna es apenas la punta del iceberg de un gobierno que eligió mirar hacia otro lado mientras se negociaban acuerdos en las sombras, beneficiando a los más poderosos grupos criminales. Las consecuencias fueron devastadoras, no solo por la inseguridad que reinó, sino por la traición al pueblo mexicano que confiaba en sus autoridades. El juicio en Nueva York contra García Luna sacó a la luz detalles que hasta entonces habían permanecido ocultos. Millones de dólares fluyeron a cambio de protección, mientras el país ardía en la inseguridad. Sheinbaum aprovechó el momento para recordar que, lejos de ser un hecho aislado, la complicidad de García Luna reflejaba una podredumbre más profunda en la administración de Calderón. Puso a un criminal al mando de la seguridad del país, sentenció Sheinbaum, dando voz a lo que muchos mexicanos habían sospechado durante años. Para la presidenta, el fallo del tribunal estadounidense no solo era un castigo para García Luna, sino un veredicto sobre todo un gobierno que había traicionado los principios más básicos de la justicia. Las palabras de Sheinbaum resonaban con fuerza, no solo por su contundencia, sino porque iban acompañadas de pruebas irrefutables. García Luna, en su silla de acusado, ya no era el hombre intocable que alguna vez fue.
Su condena no solo sellaba su destino, sino que ponía en evidencia los oscuros acuerdos que mantuvo con Calderón a lo largo de su administración. Sheinbaum, consciente de la magnitud de su declaración, apuntó directamente a la responsabilidad del expresidente. Al pueblo mexicano. Sí, al pueblo de México. No se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. Y con esa frase desmoronó cualquier intento de Calderón de salvar su reputación. En cada palabra de la presidenta se respiraba una verdad incómoda para quienes habían apoyado a Calderón. García Luna había sido el rostro de una estrategia de seguridad fallida que, en lugar de proteger al pueblo mexicano, lo había dejado a merced de intereses criminales. Pero más allá de las fallas de un individuo, Sheinbaum insistió en la responsabilidad de todo un gobierno que eligió la complicidad antes que la justicia. La degradación de ese sexenio es algo que jamás debemos repetir, afirmó, al tiempo que prometía que su administración no caería en los mismos errores. Las declaraciones de Sheinbaum no tardaron en encontrar eco. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, señaló que su país estaba alineado con las políticas de la presidenta en materia de seguridad. Estamos en sintonía con lo que se tiene que hacer, asegurar que oficiales no sean corruptos, declaró el diplomático, reafirmando la importancia de una colaboración estrecha entre ambos países para limpiar las instituciones de aquellos que se aprovechan de sus posiciones de poder. El contraste entre la administración de Sheinbaum y la de Calderón no podría ser más evidente. Mientras que el exmandatario intentaba justificar lo injustificable, la presidenta prometía que su gobierno no repetiría los errores del pasado. Jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción, sentenció. Y aunque esas palabras podrían sonar vacías en otro contexto, la condena García Luna le daba a Sheinbaum la autoridad moral para pronunciarlas. Su gobierno se erige como el antídoto contra los males del pasado. Con cada paso, Sheinbaum fue dejando claro que su administración no toleraría la corrupción que definió a gobiernos anteriores. El nombre de Felipe Calderón quedó manchado para siempre. Su legado destruido por las acciones de quienes alguna vez fueron sus hombres de confianza. Para Sheinbaum no solo se enfocó en el pasado. Sus palabras también miraban hacia el futuro, hacia un México que ya no se arrodillaría ante los grupos de poder que corrompieron el sistema. Para la presidenta, la sentencia contra García Luna es el comienzo de una nueva era, una en la que la justicia finalmente prevalecerá. La condena de García Luna será recordada como un hito en la lucha contra la corrupción en México, pero también como el punto de inflexión en el que el legado de Calderón se desmoronó. Sheinbaum, con su discurso valiente y directo, se aseguró de que el expresidente no pudiera ocultarse detrás de sus excusas. Cada palabra fue un golpe, cada declaración una daga que desmantelaba las defensas de Calderón. Y mientras el país observa, es evidente que Sheinbaum ha ganado esta batalla. Al final, lo humilló y con ello marcó el inicio de una nueva etapa para México. Sheinbaum, con su discurso firme y la verdad como estandarte, dejó a Felipe Calderón en el lugar más oscuro de la historia contemporánea de México. El juicio de García Luna no solo reveló la podredumbre de aquellos años, sino que dejó al expresidente sin lugar donde esconderse. La condena fue mucho más que una sentencia a un exfuncionario corrupto. Fue un golpe devastador a la figura de Calderón, quien intentaba desesperadamente salvar las ruinas de su legado. Sheinbaum, sin temblar, hizo trizas las defensas de un hombre que gobernó bajo la sombra de la traición y la complicidad. Con cada palabra, Sheinbaum no solo humilló a Calderón, sino que lo expuso ante todo un país que ahora conoce la verdad detrás de su administración. Al final, su intento de defender lo indefendible no fue más que un eco vacío en comparación con la contundencia de las pruebas y la determinación de la presidenta.
En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.